Продолжим изучение послания к евреям, который задает 성경 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를 전하게 Vorbildsweise im ersten Buch Mose im 32. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. La jungla semántica viene a mirar cómo Jesucristo le puso el pie encima a un enemigo mortal, que era la muerte. Bienvenido, Héctor, a esta charla. ¿Qué tal, Esteban? Saludamos a la audiencia, felices de estar en el ambiente greco-judío, en las imágenes verbales, escrita ahora al libro, o en el libro, escrita en el libro de los Hebreos. El escritor, Esteban, en este versículo 14, estamos en Hebreos 2:14, literalmente hay una palabra muy fuerte, porque por medio de la muerte, él destruye no solo la muerte, sino el que tiene el poder de la muerte eterna en ese momento, que es el enemigo. Mirá. Por eso en 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora, aquí hay dos o tres palabras que a mí me llaman la atención. Primero, dice que tenía que participar de carne y sangre. Habíamos visto esto en programas pasados, pero es bueno por lo menos recordar a los oyentes que si Jesucristo no se hacía verdadera carne y verdadera sangre, entonces no nos podía representar. Claro, entiendo. Eso es algo muy importante, ver a Jesucristo siempre como verdadero Dios y como verdadero hombre. Y algo que nos alienta mucho, nos inspira mucho, es el hecho de que él, todo lo que pasó, lo que vivió, realmente era como hombre. No se aprovechó de que era Dios para resistir al enemigo, para vivir una vida consecuente a la obediencia del Padre. No fue algo simbólico, fue algo real. Claro. Y hay que tener cuidado porque a veces en algunos comentarios de libros hablan de que Jesucristo no fue tentado, fue probado. Claro, entiendo. Y eso es muy peligroso, porque ellos, los comentarios intentan decir algo que es una premisa por la mitad. Ellos dicen, Jesucristo no fue tentado, fue probado por causa que él no podía pecar. Y esto es, en alguna manera, una mentira, porque no es que no podía pecar, decidió no pecar. Es diferente. Es muy diferente, porque Jesucristo es nuestro verdadero ejemplo de vida, nuestro representante y a quien nosotros podemos imitar, por cuanto él fue carne y sangre también, pero no pecó. Esa es la premisa número uno de Jesucristo como hombre, no pecó. Y aquí el versículo justamente dice que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo. Aquí está justamente la clave, se hizo hombre. Sí. Ahora, dice para destruir, y ese para es justamente uno de los propósitos muy importantes de lo que es el plan de Cristo, el propósito de Cristo, y cuál es realmente la parte que desempeña Cristo en el plan de salvación. Y uno de los puntos era para destruir por medio de la muerte. Es interesante por medio de la muerte, que aquí se utiliza la palabra muerte física, thanatos, que nosotros mereceríamos, lo llevaba a él, la muerte física, ¿no? Nosotros tenemos que definir muy bien a veces las diferentes palabras para muerte, Esteban. Tenemos la palabra necros, que ahí sale la palabra necrología. Sí. Tenemos la palabra thanatos, que es la palabra muerte física, mayormente a veces indica otra muerte. Y la palabra aposnesco, que es otra muerte que es física y espiritual. Aquí tenemos que Jesucristo tenía que morir. O sea, muerte física. Era parte del plan. Era parte del plan.
Cuando él está con esto de la parte del plan de morir, es cuando le va a dar el golpe en la cabeza que había dicho Génesis capítulo 3. Ah, bien. Entonces, ahí es el golpe. El golpe justamente en la cabeza al enemigo, a Satanás, a la serpiente antigua. Él iba a tener una herida simplemente en el calcañar, porque la muerte de Cristo no fue cesación de vida, sino fue simplemente para seguir viviendo eternamente, por causa que él era Dios también. Entonces, él tenía que participar, ser exactamente igual a nosotros en esto de la muerte. Una palabra que me gustaría que los oyentes la tuvieran presente es que dice que participó. La palabra participó, que es el verbo metesgen, no solamente es que participó en sí. Metesgen quiere decir que tenía que ser exactamente igual a nosotros. Por eso, en carne, sangre, emociones, sentimientos, libre albedrío, alegrarse, ponerse triste y recibir todas las problemáticas de la vida. Estando en esta sociedad, iba a recibir las también. La palabra destruir, porque dice para destruir por medio de la muerte, es un verbo que es katargexe. Bien. Este destruir es destruir legalmente y totalmente. Porque uno puede destruir, imaginemos que vos me das un papel, que está escrito, y yo digo, lo voy a destruir. Y entonces lo corto en pedacitos y lo tiro. No lo destruí totalmente. Está todavía en papel. Claro. Tal vez que si alguien lo arma, tipo rompecabezas, puede saber lo que dice. Bueno, lo que dice el griego en destruir, katargexe, es destruir legalmente y totalmente. O sea, es como una anulación de un documento. Anula totalmente. Por eso cuando nosotros hablamos de Jesucristo venciendo al enemigo en la cruz, muchos a veces me preguntan, Héctor, si lo venció legalmente y totalmente, ¿cómo es posible que todavía el enemigo esté haciendo algunas macanas? Claro. Bueno, lo que nosotros tenemos que entender, que él recibió el cedulón de lanzamiento legalmente y oficialmente. Y pronto vendrá el camión del desalojo. Entiendo. Cuando él venga, viene el camión de desalojo. Entonces, lo que él recibió fue el cedulón. Él está destruido. Lo que está haciendo ahora es tratando de, como sabe que tiene el desalojo, romper la casa, romper los vidrios, pintar las paredes de negro, qué sé yo, hacer algunas cosas, tirar piedras para el vecino, pero ya está anulado. No puede ahora, porque no nos olvidemos que le quitó el poder de poder acusar a aquellos que se valgan de la sangre de Cristo. Entiendo. Por eso enseguida dice que no solo destruyó por medio de la muerte, dice enseguida, al que tenía el imperio de la muerte. Ahora, muy importante porque la palabra muerte aquí, la segunda muerte, es muerte eterna. Eterna. Sí, el enemigo tenía el poder de la muerte eterna. Ah, mira. Y resulta que Cristo en la cruz le quita el bastón de mando que Adán y Eva le habían entregado en el Génesis. Entiendo. Se lo quitó. Y le quita el poder totalmente, y la verdad que la muerte de Cristo lo destruyó, lo anuló, y quitó al diablo el derecho de acusar a cualquier pecador que se valiera de la obra de Cristo, de la sangre de Cristo. Por eso estamos en la dispensación de la gracia, y Cristo lo que ha hecho es quitarle el poder y darle la posibilidad al hombre que pueda ser salvo. Entiendo. Cosa que no tenía el hombre en ese momento. Hacemos una pausa en la charla aquí en la jungla semántica, mirando entonces el libro de Hebreos y los diferentes mensajes que están impresos aquí para que los podamos aplicar a nuestra vida de fe. Ya volvemos. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos. La muerte vencida, anulada, tomando el bastón de mando, como decía Héctor,
por parte de Jesucristo al morir en la cruz. Allí estamos entonces ante ese hecho que cambió el rumbo de nuestra historia. Claro, y repasando un poquito lo que vimos en otros programas y antes de la pausa también, no nos olvidemos que la parte que desempeña Cristo en el plan de salvación, Sí. habíamos visto que era primero llevar muchos hijos a la gloria. Bien. Eso era muy importante porque nos llamó hermanos, nos llamó para que nosotros fuésemos y estuviésemos en una posición de privilegio delante de Dios. Y ahora el segundo punto que vemos en el plan que desempeñaba Cristo, o desempeñaba Cristo en el plan, es destruir al diablo. Entonces estamos hablando que destruir es catargexe, es anular legalmente, totalmente, o sea que el enemigo recibió el cedulón de lanzamiento y pronto vendrá el camión de desalojo y lo sacará. Claro. Pero ya está anulado, no tiene poder. No nos olvidemos que además de anular y destruir y quitar el poder, también una de las cosas que hace Cristo es darle poder a la iglesia. Por eso la Biblia dice que el que está con nosotros, con cada uno de los cristianos, es superior que el que está en el mundo. Obviamente nuestra posición es una posición de privilegio. No entiendo a veces por qué algunos creyentes tienen miedo a la obra de Satanás, a los demonios y a todas estas cosas que inclusive hacen cosas para tratar de cubrirse, o no logro entender porque la Biblia no lo dice, nos enseña que nos ha dado una posición realmente de privilegio al ser hijos de Dios. Eso debería cambiar el enfoque en que muchas veces practicamos y vivimos la fe. Sí, exactamente. Deberíamos tener una confianza plena de quién es realmente el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces parece que los cristianos tienen más miedo que victoria en su vida por ese tipo de circunstancias. Bueno, sí, Esteban, yo he estudiado el tema con celeridad sobre el tema de la guerra espiritual, la mal llamada guerra espiritual en estos días, y me he dado cuenta que justamente la posición de Cristo frente al enemigo es la que nos hace tener una posición de victoria frente al enemigo hoy. O sea que yo no debería hacer guerra espiritual, no debería andar dando vuelta a la manzana, tirando aceite y muchas cosas que se hacen. Claro. Simplemente hacer lo que hizo Cristo. En Colosenses 2:15, ahí se nos enseña cuál es la posición de Cristo frente al enemigo. Y dice que despojó a las autoridades. Ahora, como el verbo despojó es el verbo griego participio apekdusámenos, y es un participio de la voz media, que el verbo actúa, o sea, el sujeto ejecuta la acción y a su vez la recibe, porque es voz media. No existe en el español voz media, tenemos voz activa y voz pasiva. Pero en el griego hay voz media, y la voz media quiere decir que el verbo es de ida y vuelta. Claro. Quiere decir que Jesucristo despojó a las autoridades, despojándose de sus tontas y estúpidas pretensiones que quería el enemigo, frustrar el plan de salvación. Por lo tanto, cuando hablamos de guerra espiritual, deberíamos utilizar el mismo sistema que utilizó Cristo, no escuchar las estúpidas pretensiones que quiere el enemigo, frustrar el plan de salvación o hacernos pecar o hacernos salir del plan de Dios. En esa adjetivación se refiere entonces el texto. Sí, no, es que exactamente Es el durísima, verbo, sí. El verbo en Colosenses 2:15 es exactamente un participio presente activo, genitivo, singular masculino. ¿Qué quiere decir? Está en la voz media inclusive, ¿no? Participio presente de la voz media. Quiere decir que el verbo ejecuta y recibe la acción a la vez. Bien. Por lo tanto, él despojó, despojándose. Bien. O sea que la guerra espiritual que hizo Cristo fue no escuchar las tontas y estúpidas pretensiones que quería el enemigo. Por lo tanto, la guerra espiritual de hoy, Esteban y oyentes saben cuál sería: obediencia a nuestro buen Dios. Se resumiría ahí. Se resumiría. Santidad y obediencia a la palabra de Dios, no tendríamos ningún problema. Eso es lo que nos está pidiendo. Ahora, volviendo entonces a la obra de Cristo, que no solo despojó a las autoridades con la muerte, sino destruyó al que tenía el imperio de la muerte eterna. Esto es el diablo. Qué tremendo ese término, el imperio de la muerte eterna. El imperio de la muerte eterna. La palabra muerte aquí es muerte eterna. Justamente, paradójicamente, quita muerte eterna para dar vida eterna. Por eso, Esteban, ¿cómo nos vamos a hablar de la obra de Cristo? Yo no invierto, y los oyentes deben saber, no invierto ni un solo minuto para hablar del diablo.
pero Claro. ni un solo minuto. Solo para decir que el diablo está destruido. Pero no invierto. Yo invierto mi vida en hablar de Cristo. A veces me dicen algunos, Héctor, no atás al hombre fuerte de Montevideo. Y yo me sonrío realmente cuando me dicen eso, porque yo no ato a nadie, yo suelto a Cristo. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces lo que hago es hablar de mi Señor, para que las personas que están realmente en oscuridad y no han abrazado la fe, puedan realmente conocer la vida eterna que es Jesucristo. Porque esa es la victoria de Cristo, destruir a alguien para que Él quede primando en los corazones. De otra manera es como que seguimos o seguiríamos de esa otra forma que tú decís, reconociendo como que el dominio todavía está del otro lado, cuando no es así. Claro, dándole una importancia a alguien que ya está vencido. Ujú. Exactamente. Yo no podría pelear con alguien que ya está vencido. Claro. De hecho, ¿sabes, Esteban, que el término que aparece en Efesios 6, 10, que habla de la armadura, Sí. justamente ese pasaje que hablan o que toman para hablar de guerra espiritual, es el pasaje justamente que me dice que no debo hacer nada, solo debo de estar, como dice la Biblia, firmes. Dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes, ujú. La palabra firmes es un verbo que quiere decir estar de pie sobre el pie del ya vencido. El verbo stenai es un término que indica que alguien está de pie. Se utilizaba esa terminología cuando alguien quedaba de pie como vencedor, y uno siempre tenía que ser el vencido, Claro, ¿no? claro. Bueno, stenai quiere decir estar de pie con el pie sobre el cuello del ya vencido. Ujú. Notemos que lo que nos está diciendo Efesios 6:10 en adelante, 6:13, no es que haga guerra espiritual para vencer a nadie, ya está vencido. Claro. Mi posición sí es estar firme. Resistir firme. Sí, Ujú. sí, sí. O sea, el enemigo va a tirar dardos, Claro. pero cuando tire los dardos van a pegar En en el un escudo, escudo ujú. de agua y se van a apagar. Claro. O sea, el escudo de la fe. Ujú. Entonces se va a apagar. ¿Sabes qué? Los romanos inventaron las flechas, los dardos encendidos, pero no para matar. Ellos tiraban a las casas, y no era hormigón, las casas eran No. de techo de paja, de ramas. Para quemarla, sí. Y entonces incendiaban las casas, la gente tenía que salir para afuera y ahí los tomaban. Claro. Entonces el enemigo va a tirar dardo a ver qué reacción tomo yo, si salgo disparando. Yo siempre digo, el diablo anda como león rugiente, ¿no? Cristiano que salga disparando es comida de león. Claro, tal cual. O sea, yo tengo que tomar mi posición, que no es ni pelear ni nada por el estilo, simplemente es servir a mi Dios, a mi Señor Jesucristo. Ujú, ujú. Y el enemigo tirará dardos, hablándome y poniéndome situaciones para que mi fe quede debilitada, pero yo tengo un escudo que es de la fe. Ujú. Entonces voy a decir, no, yo voy a seguir con mi Señor, no hay nada que pueda detenerme. Mi Señor es lo más grande que yo tengo, así que le sigo sirviendo y no escucho las pretensiones del enemigo que quieren frustrar el plan de salvación. Por eso nunca se me manda batallar ni guerrear. Entiendo. Ujú. Nunca lo dice eso la Biblia, de hecho, yo he estudiado el tema. Nunca se manda a guerrear. Se manda a estar firme para cuando el enemigo ataque, que siempre va a estar atacando, Sí, obviamente, ¿no? Con tentaciones y un montón de cosas, yo esté firme. Y firme quiere decir, stenai, de pie, con el pie en el cuello del ya vencido. Esto es muy Entiendo. importante. Por eso, querido amigo, qué lindo es poder saber cuál es nuestra posición en Cristo y saber también cuál es la función que Cristo desempeñó en el plan. Es realmente llevar muchos hijos a la gloria y destruir legalmente, totalmente al enemigo. Por lo tanto, nosotros hoy podemos vivir una libertad cristiana que es inigualable. Dios le bendiga ricamente. Para no perdernos en la selva de palabras, Jungla Semántica. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la Jungla Semántica. Jungla Semántica,
es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.